tenemos a Carlos Escolar con nosotros, es compañero del departamento. Es un placer que pues haya podido hacer esta charla hoy. Nos va a hablar de interfaces, pero desde una perspectiva más general de la que normalmente usamos en UX, con lo cual es un punto de vista complementario que creo que va a ser enriquecedor para todos. Sin más preámbulo, Carlos, cuando quieras. Estoy luchando contra el auricular, pero no, así no le importa. Ustedes me escuchan bien, ¿no? Sí. A ver, perdón, yo tengo que abrir una presentación. Le doy a compartir al desktop, ¿no? Sí. ¿La ven ahora? Sí, tenemos una presentación, perfecto. Bueno, ¿la graba la sesión? Así ya después queda para otra gente. Sí, grabamos la sesión y ya se está grabando, sin problema. Perfecto, sí, está en verde arriba. Perfecto, buenísimo. Bueno, nada, no, gracias por la atención en un momento tan complicado. Recién hablábamos, bueno, cuesta focalizarse, ¿no? Hay toda una masa de información dando vueltas y hay que procesarla y eso nos mantiene la cabeza demasiado ocupada. Pero bueno, iremos sobreviviendo también a esta. El Homo sapiens ha sobrevivido unas cuantas cosas ya. Nada, como decía Cristóforo, bueno, mi tesis doctoral fue sobre interfaces de usuario e interacción persona-ordenador. Yo venía más de una perspectiva más semiótica, trabajando un poco la relación entre usuario e interfaz, entre usuario y tecnología, de una perspectiva más interpretativa, digamos. Y bueno, mi tesis doctoral fue de eso. En el 2004 publiqué un libro, se llama Hacer Clic, que publicó GEDISA, que era un poco una parte de mi tesis transformada en un formato más ágil para la lectura. Y bueno, en la última parte de ese libro yo decía, bueno, este modelo de análisis más entre lo cognitivo y lo interpretativo, entre Don Norman y Humberto Eco, digamos, algún día a lo mejor se puede llevar a otra escala, ¿no? Ahora está muy de moda hablar de escalar. Se podría llevar de lo que es del análisis de la interacción entre el sujeto y la máquina, o el sujeto y la interfaz, a un nivel muy micro. Este modelo de análisis se podría llevar a la gran red de las interfaces, ¿no? A lo macro sociotecnológico, diríamos. Y eso yo, bueno, lo puse en las últimas páginas del libro, allá por el 2004. Y digamos que, bueno, a partir de eso después me empecé a interesar por estos temas cada vez más, a, digamos, salir de lo que era la interfaz de usuario y llevarla a otra escala, ¿no? Voy a ir muy rápido, ¿no? Acá hay temas seguramente que ustedes ya han visto. La primera vez que se usó el concepto de interfaz fue en el año 1898, según el diccionario de Oxford. Después encontré alguna referencia, artículos que decían que había habido un uso anterior, pero según el diccionario de Oxford, en inglés, interface la primera vez que se usó fue a finales del siglo XIX. Y como que la interfaz era una membrana, una superficie que separaba dos sustancias, ¿no? Y la característica de esta membrana superficie era que al mismo tiempo separaba, pero filtraba, dejaba pasar algunas cosas, ¿no? Como que había una doble dimensión en esta interface, ¿no? Separaba, pero al mismo tiempo dejaba pasar algunas cosas y otras no, ¿no? Una especie de filtro, como la ósmosis, como dice ahí, ¿no? El concepto, bueno, se utilizó a lo largo de todo el siglo XX, sobre todo en inglés, ¿no? McLuhan incluso lo utilizó en el año 62, en la galaxia Gutenberg, cuando decía el Renacimiento era la interfaz entre la Edad Media y la Edad Moderna. El Renacimiento como algo que estaba en el medio, que separaba la Edad Moderna de la Edad Media, pero también al mismo tiempo permitía que algo pasara, ¿no? De lo antiguo, lo clásico, llega a la modernidad filtrado por el Renacimiento. En el mundo informático, generalmente la interfaz se entendió como algo físico, ¿no? Una conexión hardware, también software, ¿no? Todo, digamos, los cables, yo siempre le explico a mis alumnos, son los cables que están en la parte de atrás del ordenador, ¿no? La interfaz es casi en una época, después vino la USB, FireWire, USB-C, digamos. Cuando uno habla sobre todo con los informáticos, cuando ellos hablan de interfaz, se refieren sobre todo a todas estas cosas, conexiones de input y de output que están detrás de la CPU, diríamos, ¿no? Y obviamente, bueno, el uso de interfaz de usuario
Si bien ya había prototipos en los años 60 en Stanford con Douglas Engelbart y otra gente, y en los 70 en los laboratorios de Xerox, en el Xerox Park, en Silicon Valley, digamos, el boom del concepto de interfaz como interfaz gráfica de usuario, obviamente tenemos que ir a los años 80, ¿no? Cuando aparece el primer Mac en el 84, inmediatamente después aparece el Windows, y hay, bueno, todo el tema de la metáfora del escritorio, el desktop, la época esta de oro, digamos, de la investigación y los libros y las metáforas, en toda una movida que llegó hasta casi bien a principios de los 90, por ejemplo, ¿no? Después se relanzó con la web, pero la revolución de la interfaz gráfica es bien de los años 80, ¿no? Cuando estos prototipos de los 60 llegan al mercado y realmente hacen que la computadora estuviera al alcance de todo el mundo, ¿no? Como decía Steve Jobs, Apple, the computer for the rest of us, ¿no? Para el resto de nosotros, los que no sabemos programar, los que no sabemos digitar código, ¿no? La interfaz que llevó la computación, la interacción a las masas, diríamos, ¿no? Perdón, se me fue para atrás. Claro, a partir de ahí, esto ya mi tesis hablaba, ¿no? Bueno, no solo hay interfaces digitales de usuario, también todos los objetos que nos rodean tienen una interfaz de usuario, ¿no? Mira, justo acá tengo un Victorinox, esto tiene una interfaz, tiene una serie de muescas que permiten abrirlo, cerrarlo, ¿no? Tiene un ganchito acá, un circulito para colgarlo, ¿no? Una lapicera tiene una interfaz, un mouse tiene una interfaz. Miren, acá tengo un pequeño monedero, también tiene una interfaz, tiene una parte que se levanta, tiene un clip acá, una especie de botón metálico para abrirlo y cerrarlo. O sea, todos los objetos que nos rodean tienen una superficie de contacto con el usuario, ¿no? Donde pasan cosas, ¿no? Eso es lo que yo había investigado en mi tesis doctoral. Por eso, bueno, esta idea de que toda tecnología, todo medio tiene una interfaz con el usuario, no solo los objetos digitales o las pantallas interactivas, ¿no? Estamos rodeados de interfaces, diríamos, de todo tipo. Por otro lado, claro, si nosotros desarmamos cualquier tecnología, vamos a ver que adentro hay una serie de componentes, ¿no? Esto ya fue una maduración, un pensamiento posterior a mi tesis, ¿no? Bueno, ¿por qué no hablar de términos de interfaz? También acá, por ejemplo, en esta imagen no hay ningún usuario, pero hay toda una serie de componentes que están interactuando entre ellos, ¿no? Como que el usuario está por afuera, en otra dimensión. Pero internamente hay componentes que están interactuando. ¿Por qué no llevar también o pensar la interfaz a esta dimensión, ¿no? Pensar que puede haber interfaces donde sea una conexión entre tecnologías solamente, ¿no? Y el humano a lo mejor es el encargado de diseñarla, de juntar las piezas, lo que a lo mejor no está directamente involucrado en la interacción en esas piezas, ¿no? Digamos que acá, bueno, me fui acercando ya a esta definición ampliada, ¿no? ¿Por qué no pensar, ¿no?, la interfaz como una red que conecta actores humanos y tecnológicos? Esta idea de actores, claro, es toda una teoría de Bruno Latour, de John Law, de Michel Caillon, que es la teoría del actor red. Esta idea mía de la interfaz como red también toma mucho de esta gente. Es una teoría que ya tiene más de 30 años, sigue elaborándose. Es una teoría hecha por gente que venía de sociología, sobre todo de antropología. Está pensada para estudiar fenómenos mucho más grandes, digamos. Pero en ese sentido comparte mucho con mi visión de la interfaz, ¿no? Digamos, yo partí de la interfaz micro y me fui a lo grande. Esta gente estaba trabajando grandes instituciones, por ejemplo, y empezaron a pensarla como redes de actores. Yo creo que en el medio un poco se juntan estas dos visiones. Bruno Latour y su gente, ellos han ido más allá de la división entre actor tecnológico y actor humano. Ellos hablan directamente de actores, humanos y no humanos, pero los ponen todo al mismo nivel. Esto es revolucionario, generó muchas discusiones en la teoría del actor red. Yo todavía los diferencio, por lo menos a nivel de nombres, pero me gusta esto de que, bueno, no hacer una teoría tan antropocéntrica, ¿no? Al hablar de actores, ¿no?, hablamos de diferentes tipos de entidades, que pueden ser humanos, pueden ser tecnológicas, pero que están todas interactuando, yo diría, casi en un mismo plano, ¿no? Después vamos a ver que hay conflictos, etcétera, etcétera. A partir de ahí, de juntar mucho material, leer mucho, recopilar muchísima experiencia, mucha información sobre evolución tecnológica, evolución de interfaces, escribí un libro que salió el año pasado, un poco para poner en claro estas ideas, ¿no? Se llama Las leyes de la interfaz. Cuando hablo de leyes, no estoy hablando de leyes físicas, sino en un sentido más tipo hipotético, ¿no? Leyes en el sentido de Popper, de que pueden ser
falseadas, ¿no? Que mañana puede venir una persona y decir, no, esta ley está mal formulada, se puede construir algo mejor, obviamente. Está tirado a ese nivel, ¿no? Son como principios emergentes que evidentemente sí, hay que seguir trabajándolos, pero bueno, apuntan hacia una dirección, ¿no? Primero, básico, acá están todas las leyes, las voy pasando muy rápido ahora y las voy explicando, ¿no? La primera ley, que yo digo, la interfaz es el lugar de la interacción, ¿no? Esta red de actores. Y cuando hablamos de interfaz como lugar de interacción, bueno, por ejemplo, en esta imagen tenemos un videojugador en estas máquinas japonesas, ¿no? Tenemos un humano, un usuario en este caso, pero también hay otros humanos que no están presentes en esta foto, que es los que diseñaron esta máquina, los que gestionan ese local, los que elaboraron las leyes que regulan el funcionamiento de ese local, ¿no? Las leyes, los reglamentos también forman parte de la interfaz, y obviamente todos los componentes tecnológicos que vemos en esta foto, más los que no vemos, porque seguramente habrá servidores, habrá conexiones que no están visibles ahí. Ahí vemos toda esta red, ¿no? Como que la interfaz es este lugar de la interacción, esta red de actores humanos, institucionales, tecnológicos que están interactuando en este lugar, tienen relaciones entre sí, diferentes tipos de relaciones, a veces hay conflictos, a veces cooperan entre sí, y diferentes tipos de procesos se dan en ese espacio. Cuando la interfaz funciona bien, y esto lo decía Donald Norman, se crea el efecto burbuja, ¿no? Como que estos actores se sincronizan, entran en sintonía y se genera este efecto burbuja, que es el que pasa cuando estamos escribiendo, estamos tuiteando o estamos jugando en los videojuegos, muy claro. A mí me pasa con mis hijos, cuando están jugando, hay que pegarle un grito, arrancarlos de la máquina, o sea, ven a comer, ¿no? Estamos tan metidos dentro de la interfaz que nos cuesta salir de la burbuja, ¿no? Eso significa que la interfaz está funcionando. El lugar de la interacción está funcionando a pleno ritmo y se genera la burbuja que nos mete ahí dentro y nos olvidamos de todas las otras interfaces, nos olvidamos del resto del mundo, ¿no? Otro principio, y esto era mi tesis doctoral, ¿no? Que las interfaces no son transparentes. Ustedes saben que en el ámbito del diseño se habla mucho de la transparencia de la interfaz debe desaparecer. Yo estoy de acuerdo con eso, o sea, para el diseñador y para el usuario lo mejor es que la interfaz desaparezca, que uno se concentre en la tarea, en el task, y no tengamos que preocuparnos de la interfaz. Cuando yo manejo un coche, no quiero pensar en los pedales, no quiero pensar en el cambio, tengo que pensar, fijar la atención, percibir el semáforo, los peatones, los otros coches, ¿no? Si estoy pensando en la interfaz, en los pedales o en la palanca de cambio, voy a chocar o voy a atropellar a alguien. Por eso está bien que la interfaz desaparezca, pero de un punto de vista analítico, desde el punto de vista de los investigadores, eso es falso, eso es un efecto. La transparencia de la interfaz es un efecto óptico, diríamos, y perceptual y cognitivo, que funciona cuando la interfaz está bien hecha, ¿no? Yo creo que el investigador tiene que romper esto, hay que dinamitar la transparencia para entender cómo funciona una interfaz, ya sea de usuario o en mi concepción más amplia, hay que ver los breakdowns, las caídas del sistema. Ahí descubrimos cómo estaba funcionando la interfaz y por qué se cayó y qué tenemos que hacer para que funcione bien y se vuelva transparente. Pero mi idea es que la interfaz no es transparente, parece transparente cuando está bien diseñada. Umberto Eco hizo este modelo de interpretación textual, por un lado está el autor real, el lector real, decía Umberto Eco, y después el texto en un lugar donde se cruzaban las estrategias. Bueno, yo llevé ese modelo de Umberto Eco, lo llevé al mundo del diseño. O sea, como dije antes, en mi tesis puse a hablar a Umberto Eco con Donald Norman. Y bueno, yo veo la interfaz como un lugar de conflicto entre la estrategia del diseñador y podemos decir, Humberto Eco habla de la estrategia del usuario, yo después van a ver que este concepto lo cambié más adelante, pero es un lugar donde hay negociación, donde hay cooperación, puede haber conflicto también, puede haber fricciones entre lo que uno quiere y el otro quiere, y eso yo creo que es muy importante porque le da vida a todo este ecosistema de las interfaces y es uno de los elementos que marca el cambio, la transformación de la relación que tenemos nosotros con la tecnología. Acabo de anticipar la tercera ley. Las interfaces no están solas, las interfaces se piensan entre sí, están conectadas entre sí. En el ámbito de la semiótica, las teorías narrativas, se habla de intertextualidad, ¿no? Los textos están conectados entre sí. Bueno, acá también hay una relación intertextual entre las interfaces. Las interfaces se pueden, un elemento de una interfaz, un actor de una interfaz puede aparecer en otra interfaz. Nosotros ahora leemos en pantallas y con el dedo hacemos el gesto de pasar página, el browsing. Eso viene, obviamente, de los libros en papel. Y antes de Gutenberg,
1500 años antes de Gutenberg, los libros manuscritos ya incorporaron el browsing. O sea, un gesto que nació en los manuscritos hace 2000 años, Gutenberg lo reproduce en los libros impresos y nosotros hoy lo reproducimos en las pantallas interactivas, ¿no? Este es un ejemplo, un pequeño ejemplo de las posibles relaciones, hibridaciones, intercambios de elementos que puede haber entre diferentes interfaces. Lévi-Strauss, el famoso antropólogo, decía que los mitos no están aislados. Los mitos se piensan entre sí. Como yo dije antes, las interfaces también se piensan entre sí, no están aisladas. A veces un elemento de un videojuego puede aparecer una interfaz web, o una interfaz para un dispositivo móvil, algo de ahí reaparece en un videojuego, o sea, hay todo un intercambio, que es muy lindo reconstruir esto, ¿no? A nivel histórico, evolutivo, ver un poco de cómo se hibridan las interfaces y de dónde viene cada elemento, ¿no? Piensen, por ejemplo, las historias de Instagram, que después las retomaron otras plataformas, ¿no? Un poco reconstruir el árbol genealógico de la interfaz es muy interesante. Pero justamente porque estamos en presencia de un ecosistema donde se van vinculando y dialogan entre sí las diferentes interfaces. Quizá hoy el sector más activo del ecosistema de las interfaces es toda la parte de la comunicación móvil, ¿no? En los años 80 el sector más activo del ecosistema de las interfaces era todo el sector del personal computer, las interfaces gráficas de usuario, el software, ¿no? En los 90 toda esa actividad, esos intercambios se fueron a la web, y ahora en la década ya del 2000-2010 tenemos toda esa actividad se fue a los teléfonos móviles y dispositivos móviles en general y a las redes sociales también, ¿no? Veremos, ¿no? A lo mejor de acá a 10 años el ecosistema móvil se estabiliza, este objeto yo creo que no va a variar mucho, como que está llegando al final de su línea evolutiva, ¿eh? El móvil hoy puede mejorar su memoria, puede mejorar la calidad de la imagen, pero yo creo que como dispositivo está llegando a una forma muy desarrollada, como el personal computer al final de los 90, ¿no? Le agregaban memoria, le cambiaban el diseño, pero como que era una máquina que ya estaba, como el automóvil también, ¿no? Así que bueno, este es el gran ecosistema de las interfaces. Veremos de acá a unos años hacia dónde se va toda esta actividad febril de intercambios y de hibridaciones. Vamos a ver a qué sector de la tecnología se va todo esto. Esto es fascinante porque también podemos meter los componentes orgánicos, ¿no? O sea, en China ya hace como 1 año y medio o 2, Huawei tenía 1,5 millones de vacas con chips y geolocalización. O sea, el campesino en China tenía pantallas y móviles para ver dónde estaban sus vacas, qué estaban comiendo, controlar el latido cardíaco, todo. Vemos que también ahí vemos toda una fusión de interfaces diferentes entre ecosistemas biológicos y ecosistemas tecnológicos que es fascinante. Y esto está recién comenzando, ¿no? Vamos a ver qué nos depara en los próximos años toda esta hibridación, ¿no? En el ecosistema de las interfaces. Si hablamos de ecosistema y de ecología, tenemos que hablar de evolución. Está la cuarta ley, las interfaces evolucionan. Ya lo mencioné antes, ¿no? Hay muchos estudios sobre evolución tecnológica. Esto es una interfaz, el avión de los hermanos Wright es una interfaz que funcionó. Otras interfaces de esa época no funcionaron, a ellos les funcionó cierta forma de alas, un motor a explosión, que eran los primeros, una cadena tipo de bicicleta para transferir el movimiento a las hélices. Abajo tiene una especie de rampa para despegar. Ellos juntaron piezas y crearon esta interfaz que funcionó y voló. Hay muchos estudios sobre evolución de la tecnología, yo he encontrado artículos buenísimos sobre evolución de los tanques de guerra, hay mucho de evolución de la aviación, ¿no? 30 años más tarde, los hermanos Wright, esta era la interfaz perfecta que volaba, ¿no? Era un DC-3, era uno de los aviones más seguros que existía. Hay infinidad de películas, historias, anécdotas de estos aviones, los bombardeaban, perdían media ala y seguían volando, ¿no? Estamos en los años 30, 40, hasta los años 60, 70 se utilizaron los DC-3. ¿Qué pasa? Era un avión de transporte muy flexible, pero tenía un límite en la velocidad, ¿no? Llegaban a 300, 400 kilómetros por hora como máximo. Y ya, bueno, a finales de la Segunda Guerra Mundial empezaron a desarrollarse motores cohete, turbinas, y claro, se lo ponían a los aviones que ya había. Por ejemplo, el Messerschmitt 262, que era una de las armas secretas de Hitler en el año 44-45. Por suerte se hicieron muy pocos prototipos de esto, porque a lo mejor podía haber dado vuelta a la guerra. Como ven, no tiene hélices, tiene motor, es un jet,
Y este avión, ¿qué pasa? Este avión llegaba a 800, 900 kilómetros por hora y no podía volar más rápido, porque empezaba a tambalear, o sea, la interfaz no aguantaba este actor tan potente como motor, ¿no? Ellos habían sacado un actor, el motor a hélice, y le habían puesto un actor nuevo en la interfaz. Y toda la interfaz tambaleaba, no aguantaba, ¿no? A medida que se acercaba la velocidad del sonido, esta interfaz crujía, no funcionaba más, porque le habían cambiado un actor, en este caso, un actor tecnológico que era la turbina, ¿no? ¿Qué pasa? Ahí se produce una bifurcación, como en las especies biológicas hay bifurcaciones, también acá tenemos lo mismo, ¿no? Los aviones supersónicos con forma de la delta, por un lado, cazabombarderos, y por otro lado, perdón, los aviones a hélice, o incluso con algunas turbinas, pero que eran subsónicos con la forma más tradicional, ¿no? Em, em, lo repito, hay muchos artículos, libros, acá también tengo varios, de evolución tecnológica. Yo creo que toda esa evolución tecnológica se puede releer en clave de evolución de interfaces también. Y es muy lindo porque hay muchos ejemplos muy interesantes, ¿no? Experiencias de investigación sobre cómo trabajaba Newton, también haciendo bifurcaciones de objetos en sus talleres, bueno, en su laboratorio. Hay experiencias muy interesantes. Bueno, todo esto nos sirve para entender la evolución contemporánea de las interfaces. Otro concepto muy utilizado en las ciencias biológicas es la coevolución, dos especies que coevolucionan entre sí. Yo creo que también nosotros, los seres humanos, coevolucionamos con la tecnología. A la izquierda pueden ver una página web del diario Clarín del año 96, las primeras versiones online de este diario argentino, y a la derecha vemos una página de Clarín del año pasado, ¿no? La interfaz cambió, en este caso la interfaz de usuario cambió mucho, el hardware, el dispositivo también, o sea, toda la situación de consumo informativo cambió muchísimo, evolucionó, pero lo interesante es que yo siempre me digo, ¿qué hubiera pasado si en el año 96, mientras yo esperaba que bajara esta página web, me aparecía la página web de hoy? La página web de hoy de Clarín mide como 2 metros de largo, tiene millones de links, tiene infografías, tiene contenidos interactivos, tiene vídeo. La otra página era así como la ven ustedes, eran 4 o 5 noticias, 10, 20 links en la página y eso era todo, no había vídeo, no había nada. Entonces, la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si en el año 96 a mí se me hubiera descargado esta página de hoy? Yo creo que hubiera regulado la pantalla, ¿no? Porque era mucha información. No lo hubiera entendido. Y ahí me doy cuenta. Yo coevolucioné con la tecnología, yo coevolucioné con la web, yo coevolucioné con la web de Clarín. La web de Clarín fue cambiando, fue evolucionando, y yo también fui evolucionando y aceptando ciertos cambios y aprendiendo y desdeñando otros cambios que a lo mejor ellos después rediseñaron, ¿no? En una relación simbiótica, una relación dialéctica entre los usuarios y la tecnología, ¿no? Esto yo creo que es uno de los motores de la evolución tecnológica, no solo de las interfaces digitales, ¿no? En general, esta interacción entre el sujeto y la tecnología va marcando, ¿no? Un poco la evolución tecnológica. Lo que veíamos en la segunda ley, que era un poco la relación entre el sujeto y la tecnología, si lo escalamos, millones de personas interactuando, aceptando cambios, otros rechazándolas, los diseñadores que rediseñan en función de los cambios aceptados, vemos que todo eso va marcando la evolución de todo el gran ecosistema de las interfaces, ¿no? Esto es un tema, ¿no? Muchas veces hablamos de los medios, si se extinguen o no. Bueno, lo mismo las interfaces. Yo creo que las interfaces no se extinguen, se transforman, ¿no? Y bueno, miren, esto que se ve acá es un telégrafo que habían adoptado, no había teclado de máquina de escribir, entonces adoptaron el teclado del piano. Las primeras máquinas de escribir tenían teclado de piano, después se desarrolló el teclado que conocemos hoy, más metálico, con las varillas, ¿no? Pero vemos que un componente de una interfaz musical, del pianoforte, o del clavicémbalo, el teclado blanco y negro, he aprovechado ese actor, es retomado por otra interfaz, ¿no? Ahí tenemos ejemplo de ecología, de relación, tenemos ejemplo de coevolución, ¿no? De dos tecnologías que están dialogando entre sí. Y de no extinción, porque el telégrafo se extinguió, pero un componente que venía del piano, que pasó por el telégrafo, ¿no? Un teclado de escritura, hoy lo encontramos incluso en nuestros teléfonos móviles, ¿no? Los teclados simulados. Esto es Twitter, ¿no? Twitter es una lista. Casi todas las redes sociales son listas. WhatsApp es una lista de intercambios. Instagram es una lista. ¿Qué pasa? ¿De dónde vienen las listas? Bueno, las listas vienen de los libros, de los diarios, de los manuscritos, de las tablillas de arcilla. O sea, hace 8.000 años, cuando empezaron las primeras experiencias de escritura, ya se crearon las primeras listas de reyes,
de enfermedades, listas de plantas medicinales. O sea, el formato lista, la forma de organizar el texto en listas, es un actor más de la interfaz. Y vemos que fue pasando de un soporte de la escritura a otro. Esto se extinguió, ya no utilizamos tablilla de arcilla para escribir, pero un componente de la interfaz tablilla de arcilla, todavía hoy lo seguimos utilizando en nuestras interfaces digitales, en los móviles, en Twitter y redes sociales. Por eso digo, bueno, a lo mejor no hablemos de extinción, hablemos de si algún actor, componente de una interfaz puede reaparecer en cualquier momento en cualquier otra tecnología. ¿No? Esto tiene que ver mucho con la innovación. Muchas veces la innovación está en recuperar cosas del pasado y montarlas de otra manera, creando nuevas interfaces. Lo vamos a ver en la ley número 10. Esto es muy interesante, esto es una cosa que trabajé bastante y me encanta. Si una interfaz no puede hacer algo, lo simulará. Bueno, antes vimos los aviones, digamos que al principio del siglo XX hubo todo un culto a la velocidad, ¿no? Los aviones fueron acelerando, se empezaron a diseñar cosas cada vez más aerodinámicas, los aviones, el DC-3 que veíamos antes era una interfaz muy aerodinámica para reducir para poder cortar mejor el aire, ¿no? Reducir la fricción y la resistencia del aire. ¿Qué pasa? En las primeras décadas del siglo XX hubo un culto a la velocidad, los futuristas, todo el movimiento de vanguardia artístico italiano, era un culto a la velocidad y a las armas, a los aviones. ¿Qué pasa? Pues, eso llegó a los trenes, ¿no? Estaba muy de moda esto de lo que se llama el estilo aerodinámico, el streamline, se puso muy de moda en los años 20 en el mundo de la ferrovía, ¿no? En el mundo de las locomotoras también. ¿Qué pasa? En algún caso se diseñaron locomotoras que en túnel de viento para hacerlas más aerodinámicas y reducir la resistencia al aire. Pero en muchos otros casos fueron soluciones estéticas. Agarraron viejas locomotoras de vapor y le metieron un estuche en forma aerodinámica. O sea, era una simulación. Querían hacer creer o generar el efecto de sentido que estos eran como aviones. Y la gente pagaba más por ir en trenes con estas locomotoras, aunque eran las viejas locomotoras de vapor, ¿no? Estaban simulando lo que no eran aviones. La interfaz, cuando no puede hacer algo, lo simula. Vamos a ver otro ejemplo muy lindo de las interfaces más de usuario, ¿no? Esto era el MS-2, sistema operativo alfanumérico tan popular a partir de los 80, cuando aparecieron los primeros personal computers. Apareció el Mac y cambió todo en el 84. El MS-2 siguió, como ustedes saben, funcionando hasta bien final de los años 90, casi 2000. El MS-2 era un sistema muy sólido, pero claro, el problema era cuando le hicieron la capa Windows, que era la capa gráfica para competirle al Mac, ahí empezaron los problemas, ¿no? El MS-2 por debajo funcionaba muy bien, pero el problema era la capa gráfica que había arriba, que era el Windows. Cuando eso se traducía hacia abajo, había problemas y por eso el Windows durante 10, 15 años tuvo bastante problema. Después ya a finales de los 90 se armó un paquete, digamos, coherente dentro del Windows y funcionó bien. ¿Qué pasa? Es interesante ver la evolución del MS-2 ya en los 90 y más adelante, cuando ya estaban las interfaces gráficas en su apogeo. Fíjense, esto es muy interesante. Si ven abajo el menú del MS-2, está simulando botones, ¿no? Claro, uno hacía F1, F2, F3, pero en la interfaz, esto no era una interfaz gráfica, seguía siendo una interfaz alfanumérica con sistema de comandos, pero simulaban abajo tener botones, ¿no? Querían simular lo que no era, una interfaz gráfica. Era un poco como la locomotora que quería simular un avión. Hay otros ejemplos, ¿no? de este tipo de jugada. Bueno, vamos adelantándonos, ya queda poquito. Yo creo que este ecosistema de las interfaces, como los ecosistemas biológicos o los ecosistemas grandes sociotecnológicos, están sometidos a las leyes de la complejidad. ¿Qué significa esto? Que un pequeño cambio en esa red puede tener efectos tipo catástrofe en todo el sistema. Lo estamos viviendo hoy, un pequeño virus en China genera un mare magnum, un tsunami mundial que quién sabe cuándo terminará. El mundo, la gran interfaz sociotecnológica pasa exactamente lo mismo. En el año 2005, Nokia era la gran empresa de móviles, la gran empresa de la vanguardia. Si uno quería saber dónde estaba el futuro de los móviles, había que ir a Tampere, en Finlandia, y ellos eran los reyes del mercado. Y un día vino Steve Jobs, sacó un aparato del bolsillo y transformó todo. O sea, el aleteo de una mariposa en Silicon Valley generó otro tsunami
¿no? Cambió todo el mercado de la comunicación móvil, la forma de interactuar, el mercado, creó el mercado de las aplicaciones. Fue un pequeño objeto, una pequeña microinterfaz, generó una gran transformación. Y esa es una característica de los sistemas complejos. Por eso decimos que las interfaces están también sometidas a estas leyes de la complejidad. Otro ejemplo, la imprenta de Gutenberg. Un pequeño empresario, ¿no? Porque Gutenberg no copiaba libros. Gutenberg era bueno haciendo lo que está ahí en la imagen. Era orfebre, trabajaba en metal. Él era bueno haciendo piezas pequeñitas de metal. Él juntó eso con la tecnología del papel que habían llegado de China ya en el siglo XIII a Europa, juntó eso con la prensa para hacer vino o aceite de oliva, juntó todo eso, diseñó sus propias tintas aceitosas y con eso, esa pequeña interfaz que armó, que esa máquina que vimos ahí, transformó Occidente y todo el mundo, ¿no? Hay un mundo antes y después de la imprenta, ¿no? Esto McLuhan lo trabajó mucho y otros investigadores. Pero bueno, vemos, se confirma esto, ¿no? De estar en presencia de un sistema complejo, donde cualquier pequeño cambio puede eventualmente generar movimientos catastróficos en toda esta gran red. En la segunda ley, las interfaces no son transparentes. Habíamos visto un poco el conflicto entre el usuario y el diseñador. Bueno, yo acá esto lo escalo. Yo digo, el diseño y uso de una interfaz son prácticas políticas. El diseñador que crea una web, el diseñador que crea un videojuego, el diseñador que crea cualquier objeto, el diseñador urbanista que crea un barrio, 22 arroba o la Superilla en Barcelona, un diseñador de aviones, lo que sea, un diseñador industrial, cualquier tipo de creador, mete lo suyo y su visión del mundo en lo que está creando, ¿no? Esta es lo que yo llamo la estrategia del diseñador. Y eso es una práctica política. Muchas veces nosotros navegamos en un videojuego y decimos, me puedo mover en cualquier lugar de este mundo virtual. No, 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 no. Te puedes mover donde quiso el diseñador que te movieras, ¿no? Si no haces ciertas cosas no vas a salir de ahí, a menos que seas un hacker. Y ahí nos vamos del otro lado. Por un lado están las estrategias de los diseñadores, de los creadores, y están las tácticas de los usuarios que hackean, que usan los actores o los recombinan para hacer otras cosas, ¿no? Yo creo que esto es la dinámica del gran sistema de las interfaces y lo que, como dije antes, le da vida a toda esta gran evolución y coevolución del sistema de las interfaces. Y acá, bueno, acá ya nos vamos de todo lo que veníamos hablando de tecnología quizás, ¿no? Digo, bueno, si la interfaz es una red de actores humanos, tecnológicos, institucionales, si en una interfaz hay cooperación, pero también hay conflicto, hay política, hay evolución, hay complejidad, ¿por qué no pensar otras instancias, fenómenos de nuestra vida social, como si fueran interfaces? Claro, ¿por qué no pensar que el aula es una interfaz? Ahí tenemos un aula del siglo XIX. No es muy diferente a la de hoy, ¿no? ¿Hay actores humanos ahí dentro? Sí, están los alumnos, está ese profesor con cara de malo, a lo mejor no sé si será el profesor y la profesora, habrá una especie de preceptor, tutor, vigilante ahí dentro, son unos cuantos niños, ¿eh? O sea, y después hay gente que diseñó eso, hay gente que pensó ese tipo de clase, habrá un constructor, un arquitecto detrás de esa aula, habrá toda una filosofía, pedagogos. Hay tecnología, sí, hay bancos, hay pizarras, tienen unos tablets, son pizarras, tienen lápices, tienen bolsas, sillas, ¿no? Una distribución del espacio. Hay actores institucionales seguramente, planes de estudio, la escuela, el director, el ministerio, la reglamentación. Claro, esta interfaz, que no cambió mucho, vamos a ver si el coronavirus nos obliga a cambiar un poco más. Esta interfaz que estamos viendo ahí de la escuela pública se creó en el siglo XIX. Se creó en el siglo XIX en Prusia. El primer Estado nacional europeo dijo, vamos a crear ciudadanos, hay que formar ciudadanos, homogeneizarlos con la misma ideología y visión de la sociedad y respeto a las normas del Estado. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se crea la escuela pública gratuita para meter a todos los niños ahí dentro. Ese modelo después se enriqueció con la revolución industrial, escuela primaria para los obreros, escuela intermedia técnica para los cuadros técnico intermedio, formación superior para los managers de la línea de producción. Y también la Revolución Francesa, inculcar los valores democráticos, solidaridad, etcétera, etcétera, en las nuevas generaciones. Esta interfaz está en crisis.
Ya hace rato venimos hablando y leyendo de innovación educativa, que esté en la crisis de la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué está en crisis? Porque es una interfaz educativa diseñada para una sociedad que ya no existe. Esa interfaz educativa fue diseñada en el siglo XIX para una sociedad industrial, y hoy estamos en una sociedad postindustrial, donde aprendemos de otras formas, pero seguimos teniendo en gran parte una interfaz educativa diseñada para una sociedad que ya no existe. Yo creo que todo el saber que hemos acumulado en rediseño y diseño de interfaces digitales o del diseño industrial también, es muy útil para empezar a rediseñar estas interfaces sociales, en este caso interfaces educativas. Otro ámbito que está en crisis es el de la política. Yo viajo mucho donde voy, la gente está cabreada con los políticos, con los partidos, con la democracia, que no nos representan. Bueno, también eso es una interfaz. Ahí hay actores humanos, hay actores institucionales, está la Constitución, los reglamentos, los estatutos, hay formas de voto, hay urnas, hay todo un sistema que regula el funcionamiento, hay actores humanos, obviamente, los que los votaron, y los representantes que están ahí presentes, y los que no están presentes, todos los votos, ¿no? Los ciudadanos. Esta interfaz está en crisis. También fue creada en la época de la modernidad, hace 200, 250 años, se fue consolidando, o empezó a tomar forma la democracia representativa con un parlamento. Y hoy está en crisis, obviamente, está en crisis. También esta es una interfaz política que debería ser rediseñada. Ve que cuando escalamos el concepto de interfaz y lo pensamos como una red de actores humanos, tecnológicos y institucionales, se nos abre todo un mundo, ¿no? de posibles aplicaciones del modelo y de posibles transformaciones, ¿no? La gastronomía es una interfaz. Si uno come, va a un restaurante, tiene actores humanos, tecnológicos, tiene institucionales, hay reglas que regulan. Bueno, hay gente como Ferran Adrià y muchos otros cocineros de vanguardia, movimientos como el Slow Food, que han están transformando la interfaz gastronómica, han cambiado elementos, han hibridado con otros sistemas, ¿no? Y acá llegamos a la última ley. La interfaz es también el lugar de la innovación, ¿no? Esta idea de tomar actores de otras interfaces y mezclarlos, seguramente nos abre el camino a la innovación, ¿no? Antes veíamos el avión de los hermanos Wright. Esto que veíamos antes es una prótesis del antiguo Egipto, hecha de cuero y madera. Una persona que había perdido el dedo mayor, el dedo grande del pie, le habían puesto una prótesis, ¿no? Ven cómo se juntan elementos. Y esto también, esto es una interfaz, el primer coche de los Benz, que, bueno, ven que tiene rueda de bicicleta, motor a explosión, cadena de bicicleta, la estructura de un carro de caballo, el freno de un carro de caballo, ¿no? Juntaban actores, juntaban partes y creaban nuevas interfaces. Esto es innovar. Hoy estamos en un momento de gran innovación, como dije antes, el sector móvil, pero se mezclan los drones con los vehículos, con los aviones, con los GPS, etcétera, etcétera. Un momento de gran hibridación de todos estos actores. Hibridación acelerada, de creación de nuevas interfaces, algunas funcionan, otras no. Pero bueno, este es el momento que nos toca vivir. Ahora tenemos un pequeño actor que es este virus que ha hecho entrar en crisis todo esto, pero bueno, también el modelo de las interfaces puede servir para entender esto. Si le interesa estas cuestiones de evolución tecnológica, bueno, aquí hay un par de libros. El que yo más trabajé todo esto es Leyes de la Interfaz, que está arriba a la derecha. Pero bueno, los textos de McLuhan, el texto que está abajo, Software Text Command, de Lev Marovich, es muy interesante porque habla mucho de evolución del software, cómo fue evolucionando Photoshop. Pero bueno, van a encontrar muchísimas obras dedicadas a evolución tecnológica, ya sea enfoques sociotecnológicos, ya sea enfoques de la teoría del actor red. Hay mucho de arqueología mediática también, si le interesa más la evolución de las interfaces de los medios. Pero bueno, es un campo que a mí me apasiona y yo creo que el concepto de interfaz da para mucho si lo escalamos y salimos de lo que era la clásica interfaz de usuario y lo concebimos como una red de actores humanos, tecnológicos, institucionales que tienen relaciones entre sí, que tienen toda una serie de procesos. Yo creo que paga mucho a la hora de analizar y también transformar realidades, ¿no? Como dije antes, recuperar toda esta experiencia del rediseño de interfaces y aplicarlo a otras mega interfaces, yo creo que podemos salir ganando muchísimo. Bueno, estas son las cosas en que estoy trabajando, espero que les haya servido. Ahora, bueno, acá se termina la presentación, por ahí abajo tienen mi Twitter, bueno, también a través de la plataforma, si tienen alguna duda, si me quieren
enviar alguna pregunta o algo, podemos dialogar. Muchas gracias, Carlos. Si tenéis alguna preguntita, lo podéis hacer por el micro o por el chat, como queráis. Si van a mi blog, bueno, se los presento acá abajo. Mi blog Hipermediaciones van a encontrar muchas, de acá abajo, van a encontrar muchos posts, cosas escritas sobre interfaces, ¿no? También hay un documento que si lo buscan en Google les sale inmediatamente, que se llama Cómo analizar una interfaz. Ahí aplico este modelo a 3 diferentes interfaces, una mesa, una cena, un aula y un canal de YouTube. Un poco para ir probando a ver cómo funciona este modelo. Yo creo que bueno, la única forma de saber si esto funciona o no es aplicándolo y viendo a ver qué sale. Como he dicho al principio, la visión de Carlos, como habéis visto, es más general de lo que normalmente pues, nosotros nos estamos viendo en el máster y sobre todo en esta asignatura, que nos centramos en la interfaz de usuario, ¿no? Entonces él hace un análisis y un discurso como más general, como generalizando el concepto de interfaz, como habéis visto, y aplicándolo pues, a distintos ámbitos con resultados realmente sorprendentes. Sí, a mí me parece que es bastante inspirador, ¿no? El punto de vista de cara a cómo interpretar y cómo ver el mundo que nos rodea. En estos días estaba pensando, bueno, obviamente los hospitales son interfaces, vamos a ver si aguantan. Seguramente después de esta crisis va a haber un gran debate sobre todo el gran sistema sanitario, la interfaz y la sala de guardia. Como que yo siempre digo, el contenido de una interfaz es otra interfaz, ¿no? Como que uno lo puede ir escalando y puede pasar de lo micro a lo macro, pasando por todos los niveles intermedios. Claro, analizar el sistema sanitario como interfaz es un trabajo infinito, analizar un hospital es muy complicado, analizar la guardia de un hospital o la sala de la UCI, terapia intensiva, puede ser ya más factible para un grupo de investigación, digamos, para hacer un trabajo de campo así profundo. Pero yo pienso, bueno, todo esto esto es poner a prueba una interfaz. Todo hace pensar que va a sufrir mucho la interfaz sanitaria en esta crisis. Pero bueno, de esto seguramente aprenderemos y será rediseñada, ¿no? También esto contribuirá, también, ¿por qué no?, a rediseñar también la interfaz educativa. No digo que todo será online, pero esto de que se empiecen a hacer una cosa ya más semipresencial, inclusive, de tener más contenidos, de compartir. Bueno, yo creo que también acá esta crisis va a generar cambios en la interfaz educativa, o va a acelerar algunos cambios que ya había en la interfaz educativa. Bueno, es un momento trágico y fascinante al mismo tiempo. Muy bien, pues muchas gracias. Lo dejamos aquí. Gracias a todos. Un pequeño resumen cuando podáis y seguimos en contacto, ¿eh? Y cuídense mucho. Mantener la normalidad. Sí, sí, cuidarse mucho, respetar las normas que ya las conocemos de memoria y bueno, suerte con la continuación del posgrado. Para usted no ha sido traumático porque ya era online. Mucha otra gente esta semana se ha tenido que pasar al online, profesores y alumnos que no estaban acostumbrados. Así que bueno, ustedes ya la tenían bastante dominado este tema. Mucha suerte, buena continuación. Gracias. Si tienen alguna duda, me escriben. Chao, chao. Adiós.